Buenas tardes y muchas gracias por venir a esta comparecencia tras una fructífera y extraordinaria reunión que hemos tenido con el Defensor del Pueblo andaluz, al que le queremos agradecer desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida su atención y su receptividad, en el que hemos hablado de un asunto que es fundamental, como es la necesidad de salvar y cuidar Doñana, y con una voluntad muy clara por nuestra parte, que es que hay que pasar a la acción y tenemos que emplazar al Gobierno andaluz a que lleve a Gas Natural al Tribunal Europeo de Justicia de Estrasburgo. El informe tan contundente del Defensor del Pueblo, que hace un servicio extraordinario a la comunidad andaluza y a Doñana, en su claridad expositiva respecto al posicionamiento del almacenamiento, del proyecto de almacenamiento de gas en el subsuelo de Doñana, el informe del Instituto Geológico Minero, del propio Ministerio de Energía e Industria, que habla del alto riesgo de esas instalaciones, con peligrosidad no solo para el propio terreno, sino también para personas, y el ya conocido desde hace muchos años informe sobre actividad sísmica de la Universidad de Huelva, ya hizo que en el año 2012 Izquierda Unida presentara una queja en el Parlamento que provocó el expediente que ahora mismo está abierto y gracias al cual nosotros hemos estado en la Comisión de Peticiones y acudiremos el próximo 21 de febrero a Bruselas precisamente a exponer la situación respecto al proyecto de gas natural. Y creemos que el consejero de Medio Ambiente, Susana Díaz, tienen que dar un salto. Ya no basta con hacer un discurso que agradecemos coincidente con nosotros. Tiene que dar el salto a llevar a Gas Natural al Tribunal Europeo de Justicia sobre la base de estos tres informes y desde luego denunciar algo que nosotros denunciamos y queremos advertir. El Gobierno central está abusando de sus competencias con Andalucía. Está abusando de sus competencias con lo que consideramos que es prácticamente fraude de ley, del cuarteo de los proyectos para que tengan una menor visión integral en cuanto a los informes de impacto medioambiental del almacenamiento y extracción de gas en el subsuelo de Doñana, y la necesidad de que tenemos que pasar a la acción porque Doñana se muere si no lo evitamos. Y esto es uno de los ataques. El otro es, obviamente, el de la desecación de los acuíferos. Y creo que hoy, desde luego, salimos muy satisfechos de la reunión con el Defensor del Pueblo porque nos alegra enormemente que una institución de este prestigio tenga una posición en defensa de Doñana tan clarificadora, que sirve además, que está sirviendo además para elaborar y para definir y para a la propia posición de la Defensoría del Pueblo español y, por tanto, a la necesidad de que desde esa solidaridad entre Defensoría y posicionamientos claros y con una alianza que tenemos que buscar en Europa, rodeemos al Gobierno central que, como digo, abusa de sus competencias en Andalucía, hace sus negocietes con sus amigos del IBEX 35 a sabiendas de que son proyectos de riesgo. Todavía nadie tiene respuesta a la pregunta de por qué tiene que ser en Doñana. ¿Qué necesidad hay de que en Doñana tenga que abordarse un proyecto de almacenamiento de gas? Todavía nadie no lo ha contestado. Y un riesgo futuro, que es que ahora pasemos a una fase en la que, ante la presión que ejerzamos para que se paralicen esos proyectos, las cuentas de Gas Natural, las cuentas de los amiguetes del Partido Popular y del Gobierno central sea la de haber el modelo Castor. ¿Cuánto me van a dar de indemnización por paralizar un proyecto que la propia Administración había concedido? Y, desde luego, ni vamos a permitir, vamos a luchar con todas nuestras fuerzas, y hoy es un buen día para Doñana, con la reunión y la posición del Defensor, que ya ustedes todos conocen y que creo que va a desatascar mucho esa defensa de Doñana frente a los proyectos especulativos y contra su sostenibilidad. Pero también vamos a luchar porque no se produzca ahora una nueva fuente de negocio de quienes sin escrúpulos utilizan la sensibilidad social que hay con respecto a Doñana para buscar ahora indemnizaciones millonarias y, por tanto, pase lo que pasa, en este caso no la banca, pero sí el IBEX 35, Gas Natural, siempre gana. Así que agradecer muchísimo a Jesús Maestro su reunión, la rapidez con la que la ha abordado. Ojalá que el lunes también la Comisión de Peticiones del Parlamento nos dé una buena noticia de que acepten su visita a Bruselas también para hablar al respecto, y todo lo que son esfuerzos en favor de Doñana son bienvenidos y, sin lugar a dudas, hoy estamos muy contentos por ello. Bueno, en esa línea no podía ser de otro modo que el Defensor del Pueblo andaluz estuviera interesado en estos temas. Igual que hay que garantizar los derechos de los trabajadores en lo que ustedes conocéis como la comarca de Gibraltar,
está también el cuidado de la naturaleza, los derechos implicados ahí, y no podía ser de otro modo. Hicimos una investigación de oficio porque estos temas hay que, digamos, en ese sentido hay que apoyarlos y lanzar una línea de trabajo, y vinieron plataformas y gente que nos vinieron aquí, movimientos ecologistas, etcétera, aquí, y de diversos colectivos sociales y políticos, en ese sentido de decir, oiga, vamos, no digo salvemos Doñana, pero Doñana es una joya que tenemos aquí y que tenemos que cuidarla. Y por lo tanto hemos iniciado un trabajo de 4 años, más de 4 años, y nosotros tenemos unas posiciones muy claras. Tenemos el trabajo suficientemente hecho y esta institución se tiene que llenar de argumentos fidedignos y comprobados para poder tener una posición de defensa de los derechos y de las condiciones de los andaluces, y yo creo que esto nos ha llevado a hacer un pronunciamiento como el que hemos hecho, y a partir de octubre hemos concluido que debe suspenderse definitivamente la instalación del almacenamiento de gas, incluido Marisma Occidental, los 4 pozos. La pregunta que hacía el señor Maillo, yo la repito, es decir, ¿por qué empeñarse en que la joya de la corona de aquí de Andalucía, de Doñana, con las amenazas que tiene, todavía lo agravemos más? Tenemos la información suficiente, tenemos la conciencia tranquila de que hemos trabajado denodadamente y objetivamente, y podemos concluir eso. Al mismo tiempo, como esto depende también del Ministerio de Energía, de Agricultura y Medio Ambiente, estamos colaborando, como no podía ser de otro modo, en la ley de colaboración estrechamente con el defensor de las Cortes Generales. Y, digamos, él también va en esa línea última de pedir los últimos informes, que si se han hecho o no se han hecho y cuál es el resultado, y en base a una serie de argumentos que fundamentalmente son la singularidad de Doñana, hay que respetarla, el peligro sobre el acuífero, sobre un mismo acuífero de 4 pozos y 3 de ellos dentro de Doñana es una amenaza. No hay una evaluación conjunta integrada de todos los permisos para poder dar autorización, se han ido dando a trozos autorizaciones, sobre todo la única, la de Marisma Occidental, pero la conjunta no. Y tenemos indicios y tenemos, argumentos, digamos prudentemente, pero firmemente, de que son riesgos que nadie va a querer responsabilizarse de ellos. Y es hora que lancemos una voz, y no podía ser otro modo, del informe y la posición. Por lo tanto, yo acepto muy gustosamente la posibilidad que me brinda Izquierda Unida para presentar en Bruselas, digamos, la defensa de las posiciones que tiene esta Defensoría. La de las Cortes Generales va en la misma línea, está un poco más retrasada, y últimamente estamos esperando que el Ministerio de Energía y al mismo tiempo con los informes que hay decida ya y ponga, y por lo tanto él mismo ha pedido la suspensión parcial temporal hasta que no haya un informe concluyente de conjunto, que no está hecho. Los riesgos sísmicos, las fallas y sobre un mismo acuífero de Doñana hacen peligrar con una alta peligrosidad, digamos, el hacer esto. Y vuelvo a repetir, ya pasó en el Castor, ¿por qué hacerlo en Doñana y arriesgarse a Andalucía a una cosa que nadie quiere, ningún andaluz quiere eso? Por lo tanto, esta posición del defensor, yo encantado de aceptarla, de que sea posible y que estemos toda Andalucía a una, con no salvemos Doñana, sino evitemos más peligros para que Doñana pueda seguir teniendo y sorteando las amenazas que tiene. Por lo tanto, en ese sentido, creo que hoy hemos hecho una reunión fructífera, acepto muy gustosamente. La posición nuestra la hemos expresado ya en todos sitios, tenemos las argumentaciones suficientes y los informes que lo avalan, y yo creo que esto no es una posición que la Defensoría no podía soslayar y tenerlo muy clara. Y yo estoy, digamos, después de 4 años, 5 años trabajando esto, tengo muy clara la conciencia de que es un deber de esta Defensoría proteger unos derechos y una situación que podría acarrear peligros que después nadie querría hacerse responsable. Por lo tanto,
en ese sentido, muy contento y aceptado la invitación del señor Mello. La fecha de la visita a Bruselas y también